Buenas, ¿cómo va? Bueno, por acá estamos, cambiamos con María Ángeles, con María Ángel el horario de este vivo, porque bueno, estábamos las dos como expectantes también de ver la luna llena. Esta ya está María Ángel, así que bueno, también nos dimos ahí como la chance de encontrarnos un poquito más tarde, como es bueno, Semana Santa, Semana de Turismo. Bueno, hay distintas denominaciones. Este, Estos días. Tengo la cara al revés. Ahora, Ahí, a ver si puedo dar la vuelta. a veces no sé si está abajo. Bueno, contarles que este ciclo de vivos, mientras que María Ángel se va acomodando, contarles que bueno, que estamos en este ciclo de vivos que versan acerca de diferentes invitados que nos van contando sus diferentes recorridos y experiencias desde sus caminos de sanación, ¿no? Como terapeutas, también como participantes de estos caminos de sanación, ¿no? Entonces, desde las diferentes herramientas, desde las diferentes vetas, desde los diferentes sistemas, cómo es que llegan a lo que hoy también comparten como camino, como experiencia, como vivencia, y un poco poner acá al servicio, en juego, a compartir con ustedes esta posibilidad eh, de encontrarse con otras nuevas posibilidades de lo que es el camino o los caminos posibles. Se escucha con ruido, perfecto. De afuera y se escucha con interferencia. Cuéntenme mientras que esperamos que escucha. No sé cómo ponerlo al revés la cámara. Tenés que, ¿viste dónde está? Si tocas ahí tu pantallita, en la parte en general hacia abajo, te aparece el micro, la cámara, una flechita. A ver, ahí. Ahora sí. Ahora, ahora sí. Ahora Ahí sí. cuéntenos que Vicky estaba por ahí contándonos que me estaba diciendo que no se escuchaba muy bien. Contame ahí cómo se escucha, cómo se ve. Se escucha raro. Se escucha raro. A ver. Ahí. Sí. Está. Me quedo sin auriculares. Van a ver grillitos y soniditos del lugar en el que estoy, así que parte de... Bueno, contarles esto. Bueno, bienvenida María Ángela a este espacio de... Ahí Gracias. sí, bien. Gracias, Vicky. A este espacio, ¿no? Este encuentro con diferentes terapeutas, con diferentes compañeros de camino, amigos, con los que, bueno, hemos ido compartiendo las diferentes herramientas y posibilidades que nos trae este camino de sanación. Comenzamos allá con Vicky hace unos días ya, creo que estamos ya con marzo, junto con la onda encantada de la mano, que bueno, que fue la que dio impulso a este ciclo de vivos, y bueno, con la que compartimos todo lo que tiene que ver con la sanación a través de biodecodificación, también del sincronario, las cuestiones más canábicas y demás. Después seguimos con Baña, que nos contó desde la astrología, todo el camino desde la astrología como camino de sanación.
Seguimos después con Daniela, que nos contó todo lo que tiene que ver con terapias más bien desde lo sistémico, constelaciones familiares. Seguimos con Nicolás, con el que trabaja, quien trabaja con todo lo que tiene que ver con la sanación de las heridas infantiles. Después estuvimos también en encuentros con Ana de biodanza, también con Ricardo, que nos compartió sus diferentes aspectos de lo que tiene que ver con la sanación, desde el Reiki, los oráculos, y bueno, y también constelaciones y algunas otras herramientas que también utiliza. Eh, Estuvimos también con Fabiola, también desde Chile, que nos compartió todo el mundo de las canalizaciones, ¿no? Y cómo ese camino también a ella y a otros los ha acompañado en sus procesos de sanación, de descubrimiento, de conciencia. Y bueno, y el último encuentro precioso que tuvimos fue con Lilian, con Lili de Ruda y Vegana, con la que, bueno, compartimos todo lo que es el camino de la alimentación y de la alimentación consciente desde bueno, obviamente que con Lili desde, desde la alimentación vegana y desde todo el mundo de los fermentos y demás. Así que bueno, y hoy damos encuentro acá a este encuentro con María Ángel, que nos va a contar un poco, bueno, cuál es el camino de esta mariposa que crece y que trabaja desde todo el mundo de la sexualidad. Así que bueno, para no seguir ocupando tanto Ahí la está. palabra, contanos, María Ángel, contanos de vos, Bueno, de te cómo... voy contando. Ahí está. Bueno, me voy a presentar, soy María Ángel, soy educadora sexual. Y bueno, ¿y cómo llegué al tema de la sexualidad, no? No sé, en mi caso, en mi casa, nunca se hablaba de lo que era la sexualidad, la menstruación, de todos los temas, incluso también la muerte, eran como temas muy tabú, ¿no? Ujú. Y la educación sexual que me transmitieron mis padres y en el colegio al que iba era a través del miedo, ¿no? Entonces era el no tocar, el no, todo lo prohibitivo, por decirlo de alguna manera. Y eso me generó a mí como un montón de trastornos, por decirlo de alguna manera, de vincularme con otras personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tener un noviazgo o algo ya era un tabú para no quedar embarazada en la adolescencia, siempre transmitido desde el miedo. Y bueno, está llegando ya a la adultez, ¿no? Que tenía que estudiar, mis padres me decían, bueno, tenés que estudiar, hacer una carrera universitaria. Y bueno, y así me fue postergando, como una etapa de mi vida, como que no, eso no existía, ¿no? Ujú. Entonces, llegó un momento en el que dije, yo esto no quiero para mí, o sea, es como algo que... Y empecé a introducirme a lo que es la educación sexual para conocerme a mí misma en un primer momento, para saber cómo soy, ¿no? Y así empezar una transformación interna, ¿no? De decir, bueno, yo aparte de ser María Ángel, de ser, bueno, mi otra profesión es archivóloga, soy también mujer, soy también mi cuerpo, ¿no? Entonces, desde que empecé a estudiar sexología, se me abrieron un montón de caminos en el cual, bueno, en donde yo me formé, se ve a la persona a nivel integral, ¿no? Desde la parte física, emocional, espiritual también. Y ahí me fui conociendo a través de, bueno, constelaciones también, porque no solo la formación te va llevando a que vos conozcas tu anatomía, de cómo te sentís con tu cuerpo, sino también a cuestionarte cosas internas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, bueno, empezó mi curiosidad y bueno, y uno de los temas que más me llamó la atención de decir, ¿por qué esta información yo no la tuve antes? ¿No? Entonces, como ver, bueno,
¿qué es lo que pasa en la pubertad? ¿Qué es lo que pasa con mi cuerpo? ¿Por qué me enseñaron desde el miedo y no desde el amor y desde el placer? ¿No? Que después eso generó otros traumas que uno después de adulto va tratando de sanar por diversas eh, técnicas o herramientas. Entonces ahí en la pandemia se me ocurrió bueno, de hacer un proyecto que se llama Mariposa Roja, que implica todo lo que es la pubertad, donde se empieza a ver los primeros cambios fuertes, porque la educación sexual se empieza a enseñar desde la panza, si vamos desde el caso, ¿no? Desde cuando son chiquitos ya vamos enseñándole, nombrando las partes del cuerpo por su nombre, no ponerle nombres ficticios, ¿no? O diminutivos, ¿no? Entonces, bueno, entonces en pandemia se me ocurrió esto de Mariposa Roja, que implica toda esa transformación, ¿no? De nosotros mismos, desde la pubertad, donde se dan las mayor cambio de las personas, ¿no? En donde tanto va cambiando el cuerpo físico, el emocional, el mental, ¿no? Y bueno, ir acompañando con los papás y con esos preadolescentes o puberales, como le quieran llamar, toda esa transformación, ir integrándolo y acompañándolos en ese camino, ¿no? Integrándolo también con otras técnicas, como estuviste con Ana, de biodanza. La biodanza implica mucho el cuerpo y es una herramienta fundamental para poder conocernos, sentirnos, y es una de las herramientas que también están integradas en lo que es la educación sexual, ¿no? La danza, también el yoga, es otra herramienta que también nos ayuda a conocernos, ¿no? Y sentir, bueno, en qué etapa estoy. Ya es diferenciado para los niños que las niñas, ¿no? Aunque tienen cosas en común, porque, por ejemplo, en la preadolescencia, eh, todos, las hormonas no van a generar olores, van a generar el crecimiento del vello púbico, el cambio de la voz en los varones, y las niñas el crecimiento de los senos, y bueno, y que las niñas empiezan a ser cíclicas. Aunque tengan su primera menstruación, van a seguir siendo niñas y transformándose como en esa mariposa en la adolescencia. Entonces la idea de Mariposa Roja es como darles herramientas para que las niñas y los niños, no solamente las niñas, sino los niños también, puedan tener una adolescencia más consciente, más amorosa, sin miedos, teniendo una información certera de por dónde transitar, ¿no? Como es tratar de sacar tabú de lo que es la sexualidad, y bueno, por ahí como iría el camino de Mariposa Roja. A ver. Precioso. Che, María Ángel, y me quedaba pensando así como en esto que traías, ¿no? Que me parece súper interesante que cuando uno va también haciendo su propio camino, encuentra también sus propias dificultades, sus propios aprendizajes y dice, bueno, cómo es que también después, a partir de tu propio aprendizaje en relación a tu educación sexual desde niña, desde adolescente, llegás, ¿no? A la formación como sexólogo, ¿no? Como educadora sexual, Educadora. y que podés como también transitar este aprendizaje para después llevarlo a compartir desde el servicio, ¿no? Entonces, ahí me quedaba como preguntándome cuáles sentís que han sido como los mayores desafíos a la hora de poder, en tu experiencia como aprendiz, digamos, ¿no? Como en esto de ir formándote como educadora sexual, más allá de que en algún momento dijiste, bueno, a ver, ¿no? Quiero aprender de esto, pero ¿cuáles han sido como los desafíos que te llevaron después en el tránsito ahí, en la formación? ¿Cuáles sentís que fueron así como que decís, esto me rompió no sé,
fue como, me sacó de todo, de toda mi zona de confort. Y la otra pregunta es como, ¿qué sentís que también en esos desafíos te llevaron a entender o a sentir este llamado, ¿no? Porque lo que estás Ujú. justamente desarrollando a través de Mariposa Roja es un servicio desde un lugar muy particular también, ¿no? Entonces, y desde la educación sexual, o sea, ¿cuál fue el desafío que vos dijiste, bueno, pero esto yo lo quiero compartir, ¿no? Como en esas dos dimensiones, Sí, tanto en lo personal como bueno, después a nivel de servicio. ahí está. Bueno, cuando me tiré a la piscina a estudiar educadora sexual, iba con mucho miedo, porque no tenía como ni idea a qué es lo que me iba a enfrentar, ¿no? Y entender que hablar abiertamente sobre sexualidad o simplemente uno de los ejercicios que teníamos allá cuando hacíamos en Sexur era que vos tenías que hacer en barro un pene o una vulva y tocar y a veces decir, pero yo ni siquiera sé cómo es mi propia vulva, ¿no? Y atravesar por esa incomodidad, me dije, bueno, yo no me conozco, ¿no? Y esa incomodidad es lo que me llevó, bueno, no me gusta, pero no me gusta el sentido de sentirme incómoda, pero atravesar la incomodidad me llevó a conocer que hay otras formas de aprender, que hay otra forma que es por medio de ¿cómo se llama? Del autoconocimiento, del punto de vista amoroso, del punto de vista de la educación del placer y que uno es responsable de uno mismo también, ¿no? Y después otro mojón que fue como el que me despertó en todo esto es que cuando, cuando yo busqué ser mamá, ¿no? Tuve que atravesar por lo que es la reproducción humana asistida, ¿no? Y eso fue lo que me dijo, pero ¿qué pasó acá? O sea, yo venía transitando el tema de la sexualidad sin tabú, sin todo esto, y ahora me choco con esta pared. Es como que vas atravesando diferentes etapas y te atravesas. Entonces, en vez de quedarme en el plan de por qué a mí, ¿no? De ponerme un plan de víctima, sino qué tengo que aprender yo de esta situación, ¿no? Entonces, la reproducción humana asistida me fue como el camino que me llevó a conocerme a nivel espiritual, ¿no? La educación, el Sexur, cuando me formé, fue para conocerme como mujer, como María Ángel, como educadora sexual. Y la reproducción humana asistida me llevó a conocerme espiritualmente, ¿no? Y para mí trajo un montón de aprendizajes y en el momento que quedé embarazada de Luana, ahí como que ella trajo hacia mí ese mensaje, bueno, como misión de vida, ¿no? El tema de acompañar la primera menstruación, acompañar a las mamás que están atravesando y acompañar a esas niñas en su primera menstruación, después también a los niños en España le dicen la espermosmarquia, algo así se le llama, cuando es la primera vez que sale el semen, ¿no? Entonces acompañar también a esas mamás, porque hay mamás que no saben cómo abordar el tema con sus hijos también, varones. Y el tema de los varones cada vez es menos que las mujeres. O sea, hay información sobre esta primera etapa de los varones, ¿no? Entonces, como que traté bueno, a través de todas estas herramientas que yo fui aprendiendo, tratar de llevarlo a compartir de una manera lúdica, ¿no? Y sin tabú, sin miedos. O sea, la idea de que los papás se sientan seguros de que
de darles herramientas a sus hijos para que salgan al mundo y sepan ellos mismos tomar sus propias decisiones y confiar en sus hijos y no transmitirle el miedo. Por ahí Sí, es que sí, venía. claro, claro. Sí, porque también ahora, ¿no? Yo me quedo pensando, y además que estoy Ujú. así, no con hijos, pero sí con sobrinos, pero sí también yo como niña, como adolescente, como Como, joven, y bueno, igual en mi vida adulta, ¿no? Hay un sí, montón y de como aspectos tía también, porque como tía, por eso, quizás o sea, porque ellas te pueden consultar a ti también. claro, pero también como en esto de, como sigue siendo, creo yo, un tema muy, a veces como, si bien hay un montón de información y se han abierto un montón de puertas y hace muchos años, por Mm. suerte, sobre todo acá en Uruguay yo creo que bastante, en relación quizás también a otros países que tienen otras formas u otras convenciones, ¿no? Y otro peso de Ujú. las religiones también, que hace que se censuren algunos otros temas que creo que acá Ujú. eh, hay bastante apertura, si bien quizás podríamos más, pero es un Ujú. tema que siempre nos lleva como a un tema muy desde la intimidad, ¿no? Todo Mm. lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, con cómo la vivimos, con cómo es esto del desarrollo, de la menstruación, de cómo es que si sos mamá y nunca te vinculaste, o nunca tuviste hermanos, entonces no sabés cómo es, qué Ujú. pasa con los varones cuando están ¿no? desarrollándose y qué hacen, qué prácticas tienen, y si no los tenés muy cerca, o sea, y si son solo nenas, ¿no? Si son solo mujeres o orientaciones sexuales que a veces se van ya despertando desde la temprana Ujú. infancia y que bueno, que las vas también como, entonces me parece que son, eh, es un tema bien eso, ¿no? Desde mucha intimidad, habla de mucha intimidad el tema de Sí, la sí. sexualidad. Por eso también en las escuelas no se Ujú, aborda los temas de sexualidad, incluso hasta cuando dan biología, reproducción o ciencias naturales, ¿no? Solo llegan a esos momentos cuando están en los programas de primaria. Pero, por ejemplo, si quisiéramos incorporar la educación sexual desde muy chiquitos, por ejemplo, mi hija que tiene 4 años, en el libro de texto ujú. dan el cuerpo, pero justo cuando van a dar el cuerpo dan las partes que se pueden ver, no dan las partes, por ejemplo, le ponen siempre un calzoncillo y una bombacha, pero no hablan de su genitalidad, Claro, ¿no? De claro. cómo se diferencian los niños de las niñas y que, bueno, hay mucha literatura así que está al alcance, por ejemplo, para diferentes edades que se pueden abordar los temas. Pero también, por ejemplo, no alcanza solo que el papá o la mamá compre un libro de menstruación y se le dé a la niña, porque Claro. hay un proceso interno que tiene que pasar y generar el vínculo padre-hija, madre-hija o adulto referente, no tiene por qué ser un papá o una mamá, también puede ser un tío, un maestro, Sí, ¿no? Una claro. persona Sí, que una genere guía. confianza Mm, en ese niño o niña, que puedan hablar de los temas sin prejuicios, ¿no? Entonces, lo que tiene la educación sexual es que se enseña en todo momento, incluso cuando estás mirando una película, ya estás enseñando, ¿no? claro, Entonces, claro. o cuando miran un dibujito o lo que sea, ya estás enseñando. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, a la preadolescencia, ahí se da el cambio bueno, los cambios más grandes de los chiquilines y las Mm, chiquilinas. Pero hay que ir acompañándolo y no simplemente y abordarlo desde de todo punto de vista, no solo desde la casa, que es el primer lugar en donde se enseña, también en la escuela, porque por ejemplo, mm, una niña que tiene su primera menstruación puede darse en cualquier lugar,
Entonces, Claro, esa sí, niña sabe lo que le pasa cuando mancha su ropa. A mí, claro, por ejemplo, cuando la primera menstruación mía, para mí fue que me lastimé. Y yo no sabía. claro, claro, Entonces, cuando mi madre me dijo, no, es algo natural, está bien, no sé qué, y te da una toallita. Pero no tenía la mira, información previa de lo que me estaba pasando. Y claro, tampoco la tuve hasta más grande. claro. No, lo único que decía, bueno, ahora sos señorita. Y no, señorita te decía en aquel momento. No sé si soy Mm, tan vieja, pero no es que sea señorita. Es un paso más de la transformación que vos estás dando y seguís siendo niña hasta que se termina esa transformación después de la adolescencia. Seguís siendo niña aunque claro, estás menstruando. claro, Entonces, sí, sí. por ejemplo, una maestra que una alumna tenga su primera menstruación en la escuela, ¿cómo reaccionan? ¿Tienen Claro, herramientas las maestras para acompañar a esa niña? mm, ¿No? claro, Entonces, claro, como eso. Y después, como poner puesta en común, por ejemplo, en el aula de los niños, las niñas, ambos tienden cambios. Y que está bueno mm, que los niños sepan lo que le pasa a las niñas y las niñas sepan lo que le pasa a los niños. claro, Entonces, claro, a veces las instituciones no toman estos temas eh, por los tabús que hay en torno a esto, ¿no? sí, Entonces, a veces hay educadores sexuales, ¿no? Que van a la parte es la educación popular, la que no se da dentro de mm, las instituciones, ¿no? claro, mm, Entonces, hay docentes, hay pila de personas que se forman y dan talleres y dan formas para poder tener esa información accesible para todos. claro, Incluso ahora en los programas nuevos de educación ponen hora como taller, o sea, incluso opcional para las personas que quieran ir. Creo que ahora no sé si es séptimo o octavo grado, ahora no sé cómo es mm, el mm, programa ahora, pero es cuando ya pasaron ya ciertas etapas los adolescentes. claro, claro. Sí, yo, a mí ahí me queda como, o al menos es como yo lo observo también, ¿no? Creo que a veces, justamente, es un tema como que siento que es que, más que un tema, ¿no? Es una dimensión de la vida de nosotros, o sea, es una Ujú, dimensión de nuestra evolución también, de nuestra conciencia, o sea, la sexualidad, todo nuestro mundo sexual, ¿no? Si lo vemos más desde lo freudiano también, ¿no? Desde lo psicológico mm, también hablan, bueno, de ver las pulsiones sexuales, ¿no? mm, También construyen nuestra psiquis de alguna manera. Eh, mm. ¿Y y cómo nos creo que, relacionamos con los demás? claro, entonces creo que también hay como, si bien siento que hay hemos evolucionado de alguna manera, esto me lo dirás vos también, ¿no? En relación a tiempo atrás, o sea, seguramente mi mamá, mi abuela, mis papás, ¿no? Mis abuelos vivieron su mundo sexual desde un lugar muy, muy, esto, como decís vos, ¿no? Desde un tabú, desde un callar, desde esto no se habla, y vos no tenías, seguramente no tenían ni idea, ¿no? Mm, Sin embargo, bueno, después de un tiempo eso se sigue abriendo y se sigue haciendo más consciente, justamente, porque es desde un lugar, creo que por eso también vamos como, es bien, bien interesante cuando vos traes esta propuesta de decir, bueno, Mariposa crece desde la sexualidad pensada ya desde el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, desde los adultos que estén, sea quien sea el adulto que esté acompañando, pero desde esa conciencia, ¿no? Desde un proceso que también habla de una conciencia de un aspecto de nuestro ser que es bastante importante, no, y que habla también desde la integralidad de nuestro ser, ¿no? Entonces, desde este lugar, desde esta mirada también, como ir evolucionando en el sentido de, bueno, seguramente hoy, si cualquiera no sé si cualquiera, pero varios, ¿no? Si nos enfrentamos ante un niño, una niña que nos pregunta ciertos temas, vamos a poder hablar un poco mejor quizás, porque tenemos
un poco más incorporado algunos conceptos de lo que antes, yo qué sé, esto, ¿no? Te volvés señorita. No fue mi caso, pero sé que a muchas les pasó así. Ah, no, te volvés señorita y a muchas les dijeron, sí, también eso, te lastimás. ¿Cómo me lastimo? Entonces, pero también esto, siento yo que muchas veces o quizás en lo femenino hemos avanzado un poco más en ese sentido, y lo masculino no creo que no. Y ahí tenemos ahí también un debe, ¿no? En la educación sexual Sí, masculina, sí. de cómo es que se van transformando también los varones en su Es sexualidad, de que pasar de ser... estamos también viviendo en una sociedad que está hipersexualizada también, y en donde las redes sociales también juegan un rol muy importante en esto, que también es de preocupación, que es incluso el tema de cómo se muestran los cuerpos, ¿no? ¿No? Y también lo que es todo lo que tiene las redes sociales, incluso incluso en el interior creo que se sigue llevando a las niñas a que se debuten, por decirlo de alguna manera. Y también el tema de uso de la pornografía como una forma de educación sexual que no es, ¿no? Y bueno, si sabiendo las herramientas básicas de cómo es mi cuerpo, cómo relacionarme con el otro, las diferentes corporalidades que existen, ya tiene herramientas para decidir y tomar sus propias decisiones en cuanto esto es y esto no es. La autoestima de cada uno de los chiquilines también es importante, ¿no? O sea, de que, bueno, mi cuerpo está cambiando y que a través de esos cambios voy a tener esa transformación y ser amoroso con uno mismo, esa transformación, ¿no? Y bueno, era lo que también es importantísimo porque incluso si uno se pone a estudiar un poco de historia en las tribus indígenas, siempre había un rito de paso, ¿no? Sí, De este niño, esta niña a este adolescente, ¿no? claro, Siempre sí, hubo como un rito de paz, ¿no? sí, sí, Y que son sumamente importantes también para la psiquis de ese niño que está cambiando, ¿no? sí, Y bueno, y esa transformación acompañada por todos, o sea, por toda la familia en aquel entonces con sus tribus, ¿no? claro. Entonces es sumamente importante. Sí, yo también me quedaba pensando, María Ángel, en el tema ¿no? A ver, obviamente que con una mirada adulta, ¿no? Pero que, a ver, todas las heridas infantiles, ¿no? En esto de la educación sexual también se manifiestan cuando tenemos niños adelante, donde si tenemos alguna herida infantil que no tiene por qué llegar a ninguna situación, ni de abuso ni demás, pero sí que si tenemos una herida de abandono, bueno, cuando vamos a hablar del tema, por ejemplo, de la sexualidad con un niño que está en pleno proceso de cambio, es como bastante difícil justamente porque no tenemos a veces esas herramientas, porque nosotros mismos como adultos no tenemos sanas ciertas heridas. Entonces, Ciertas me cosas. parece súper importante que así, apuestas y propuestas como las tuyas, que en realidad sé que no son simples de llevar, de que no son a veces tan no, creo que es por esto, a ver, estamos todos bastante heridos en relación a la sexualidad Sí. y Es que nos poco, interpela, claro, es que nos claro, interpela. porque habla de nuestra intimidad, habla de nuestra intimidad, habla de nuestra intimidad, habla de la intimidad de nuestros padres, habla de la intimidad de nuestros ancestros y de hasta dónde pudieron ellos también atravesarlo con esto que decís vos, ¿no? De vivir desde el disfrute, no tenemos como muy incorporado esa mirada de los procesos evolutivos también, ¿no? Desde nuestra humanidad, desde nuestro crecimiento, desde nuestro disfrute, nuestro goce, ¿no? Entonces, Sí. sí, nos interpela permanentemente, así que sí. Sí, y la Che, María educación Ángel, que recibimos fue la educación.
Y la educación que nosotros recibimos fue la educación que recibieron nuestras abuelas, y nuestras abuelas la transmitieron a nuestras madres, y nuestras madres nos transmitieron a nosotras. Claro, Entonces, todo eso nosotros también es una información que llevamos registrada, ¿no? Y claro. que pasa por nuestro cuerpo. Por suerte, hace muchos años está cambiando, ahora está, o sea, en Estados Unidos se dio una revolución en los 70, acá en América Latina ya hace tiempos también se está trabajando, en Argentina está la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley modelo para Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y hay mucha bibliografía, pero es como yo te decía, es que hay mucha bibliografía, mucha información, pero ¿qué es lo que procesamos nosotros para poder transmitirlo, ¿no? Claro. No, sí, claro, sí, sí, sin duda. Yo creo que también es como el desafío, es este desafío, ¿no? Es muy, nos interpela como, como adultos, para poder eso, para poder quizás transmitir de una manera diferente, también nosotros tenemos que decir, ah, bueno, pero yo esto no lo sé. Entonces voy a tener que recurrir a alguien para que me explique verdaderamente, porque a mi hijo o al niño que con el que esté vinculado, o sea, esté en un rol docente y demás, bueno, voy a tener que aprender porque me lo van a preguntar y yo voy a tener que, ¿no? Tratar de responder algo, o directamente también con mucha sinceridad decir, no lo sé. Que creo que también eso es importante, decir, mira, ¿sabes Eso qué? es No lo válido sé, pero también. lo buscamos juntos, busquémoslo. Ahí está, tal cual, tal cual. ¿No? Sí, Sí, tal cuando nos cual. pregunta un niño, por ejemplo, porque eso se lo puede preguntar a cualquier adulto, ¿de dónde Mm, vienen los bebés? ¿No? Y bueno, y ahí, bueno, nosotros dar una respuesta sin dibujarla, o sea, simplemente decir qué es lo que necesita ese niño, ¿no? Y claro, después ya, cuando va creciendo, va evolucionando, ya agregarle más información. Incluso los niños claro. son muy sabios y ellos mismos te dicen hasta acá, quiero saber, Sí, sí. ¿no? Sí, era, ah, bueno, listo, y se van. O sea, te dejan ahí como, Ahí está. ay, ¿será que lo estoy haciendo bien? O sea, porque uno como adulto queda como, ay, ¿qué dije? Lo habré dicho bien, Sí, ay, sí, no, sí, pero sí, ahora, ¿dónde me sí, metí? sí. Porque es eso, nos interpelan eso, porque no, porque uno mismo creo, a no ser que tenga un trabajo muy personal, muy, muy, muy sólido en relación a su sexualidad, y que creo que es algo que trabajamos permanentemente, también entras como a decir, "Ah, ¿será que lo que dije está bien? ¿No? ¿No? Y es algo que uno también queda ahí como, o muchas veces quedas ahí como pensándolo y decís, ay, ¿será que si le digo esto, habré dicho lo que pensaba, habré dicho de más, porque quizás hubo algo que era una información que yo no era necesario decírsela en este momento, o ¿será que esto le genere algún tipo de tabú, de trauma? Porque uno también se lo cuestiona, ¿no? Sí, Entonces, claro. esto es un tema. Como adulto, cuando viene un niño y nos pregunta, bueno, también, como vos decís, nos está interpelando a nosotros. Y cómo Todo el nosotros tiempo. respondemos a eso de una manera natural. Tampoco tratar de entrar como en caos y decir, bueno, no, o sea, esto es Claro, así. Si tenés alguna duda, vamos y buscamos juntos, o que no pase muchos días tampoco no, de claro, no responder esa pregunta, quizás que buscar algún libro, alguna imagen o algo, y ahí poder acompañarlos, ¿no? Y claro, bueno, claro. pero en el adolescente es un poco más complicado en el sentido de que ellos están peleados también con sus adultos, porque Mm, están generando una nueva identidad, ¿no? claro, claro. Están en contra por decirlo de alguna manera, con sus padres, ¿no? Ah, sí, Entonces, adolescente, adolescente, van a querer romper claro. estructuras. Mm, Entonces, bueno, pero teniendo herramientas como para, bueno, para a poder
acompañarlos, porque como adultos nos van a querer romper las estructuras, por decirlo de alguna manera. Ir acompañándolos, bueno, decirle, bueno, estoy acá, estoy para escucharte, para lo que necesites, y eso también marca en la vida del adolescente, ¿no? Claro, Y sí, que tenga un adulto que sepa que lo va a escuchar, que lo va a acompañar, que lo que necesite siempre va a estar ahí ese adulto, ¿no? claro, claro. Entonces, Y capaz, como ir y por ese también como camino esto también. de, sí, y también esto de reconocer que, bueno, que también hay cosas que no sabemos, ¿no? Claro, Sobre sí. todo en la adolescencia, ¿no? Decir, mira, yo te converso, o sea, te comparto hasta donde lo que sé, pero capaz que hay cosas que además está siendo bastante cambiante en este sentido. Y digo, bueno, mira, esto no lo sé, lo averiguamos, o lo buscamos, o llamamos a alguien, o bueno, o buscamos a María Ángel, que mira, está con estos grupos de acompañamiento, a ver qué, ¿no? Así como María Ángel o alguna educadora sexual también, que me parece que ahí puede estar este, eso, ¿no? Que cuando estás en momentos así de cambio y transformación Sí, con los y grupos esta es una franja de edad, y ciertos temas que estamos abordando en esta franja de edad. A medida que claro, van creciendo, las cosas van cambiando también. Por sí, ejemplo, sí, con los un poco más grandes se puede abordar diferentes temas como la pornografía, la primera vez, o sea, todo lo que implica la claro, primera vez, ¿no? sí, sí, Entonces, claro, el tema de las enfermedades de transmisión sexual, todo ese tipo de temas se van abordando más a medida que va evolucionando claro, ese preadolescente, adolescente, y a medida que va creciendo se le va dando más información, ¿no? Pero claro. que sea como muy paulatino, ¿no? Y bueno, dosificada la información hasta que ellos, bueno, no sé, pregunten, porque es a Sí, medida de que ellos necesitan la información. claro, tal cual. Che, María Ángel, entonces contanos cómo es la propuesta de Mariposa Crece o con qué, o cuáles pueden ser propuestas para yo sé que ahora estás con más propuestas presenciales, pero bueno, ¿cuáles son Ay, otras formas en las que podemos, en las que sí, en las que te pueden contactar, con qué proyectos estás? Si hay alguien que después, ahí ahora o está. después vea este vivo que diga, ah, bueno, mirá, sí, no sé, estoy atravesando una situación Bueno, con un hijo, con un sobrino, capaz que ahí, bueno, llamo a María Ángela a ver qué me cuenta. bueno, ahora tenemos abiertos los dos círculos de niños y círculos de niñas, que Ujú. se van a realizar en el Rincón de Isa, una vez En al Lagomar. mes. La idea es ir en los círculos, es ir acompañando tanto a los preadolescentes como a los papás, porque también se le va a brindar información a los papás y todos los temas que se van a ir Ajá. abordando. Va a tener Ujú. como va a ser formato de círculo, porque el formato de círculo es como que nos invita a dialogar sin una estructura o sin una, que nos podemos como desnudar el alma de alguna manera, ¿no? Entonces el formato de círculos, siempre se ha hablado siempre de círculo de mujeres, y ahora, bueno, llevar ese formato que tenemos de círculo de mujeres, llevarlo a formato de círculo de niños y círculo de niñas. ¿Por qué diferenciado? Porque a veces las niñas tienen como cierta vergüenza de hablar de ciertos temas adelante de los niños, y los niños también de las niñas, aunque no quiere decir que en algún momento se crucen, ¿no? Que se haga un círculo mixto, pero por ahora serían esos dos círculos. Y ahora, en estos días, voy a sacar un taller vivencial sobre cómo acompañar a nuestras hijas en su primera menstruación. Eso va a ser para mamás e hijas, o para adultos referentes y alguna adolescente o preadolescente. Eso vamos a abrir ya, me supongo que la semana que viene ya voy a sacar
el lanzamiento, pero la idea es que tanto para los círculos como para el taller vivencial están abiertas las inscripciones. Los círculos van a ser de un sábado al mes y va a ser de abril hasta noviembre más o menos, porque es como acompañar ese proceso. En cuanto al taller vivencial, van a ser 4 encuentros en donde se van a abordar todo lo que es la primera menstruación y todas las herramientas como para acompañar. Esas serían las 2 propuestas de Mariposa Roja. Buenísimo, María Ángel, me encanta. Bueno, entonces tenemos presencialidad, solo los 2 formatos son presenciales. Sí, sí, porque Está. incluso porque la idea es a través del juego, de la danza, ir incorporando los temas. ¿Sí? Ok, está. Y son presenciales, las 2 modalidades, las 2 propuestas son todas en Ciudad de la Costa, en Lagomar. Sí, en el rincón de Ixa. En el rincón de Isa. Bien, entonces si alguien se quiere anotar o está con interés, o algún papá, mamá, tío, adulto que está con algún adolescente o niño con el que pueda ahí estar, niño, ¿a dónde te escribe? Contanos ahí a dónde te escribe, o te escribe por tu Instagram. Sí, no, me escriben por Instagram, que yo les voy a contestar a Mariposa Roja Crece, que enseguida le contestamos. Perfecto, buenísimo, me encanta. Bueno, María Ángel, nada, decirte que me parece una experiencia y una propuesta de esta invitación de Mariposa Crece, ¿no? Justamente a crecer desde la transformación y desde la sexualidad, desde la conciencia de la sexualidad, que también nos sana a todos, ¿no? Nos sana desde adultos, acompañando a niños y adolescentes, a niños, niñas y adolescentes, y también a sanarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque en realidad es también echar luz y conciencia de nuestros propios procesos de esto que hablábamos hoy, ¿no? De la sexualidad, de una sexualidad consciente, de una sexualidad sana, de una sexualidad de estos nuevos tiempos también, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, yo Muchísimas feliz y gracias. agradecida de compartir este espacio, así que gracias a ti, Nati, por darme este espacio también para dar a conocer el proyecto. Y bueno, nos seguimos viendo y cualquier cosa nos pueden escribir. Eso, cualquier cosa le escriben a María Ángela y a Mariposa Roja Crece, y dejo ahí en la descripción del video, bueno, los detalles, ¿vale? Bueno, y eso, que disfruten y nos vemos la próxima. Un beso grande a todos. Chao. Chao.